Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que me acompañéis a un nuevo programa en el que vamos a analizar uno de los hechos geopolíticos menos conocidos pero más decisivos de la historia. El día que España le perdonó la vida, el día que España decidió no conquistar China. Comenzamos. España, la monarquía universal hispana, a finales del siglo XVI, encontrará en Felipe II el momento más álgido. De hecho, algunos historiadores, grandes historiadores, como H. Elliot o Henry Kamen, por supuesto Domínguez Ortiz, considerarán a Felipe II como el ser humano con más poder soberano que jamás haya existido sobre la Tierra. El sujeto político, el mayor político más poderoso que haya tenido capacidad y poder en el planeta en toda su historia. Y esto es así porque como vamos a abordar en el análisis geopolítico, realmente llegó a tener un poder, ya sea directo o indirecto, sobre una geopolítica global completa, prácticamente soberana. Estamos en torno a 1570 y en ese momento Legazpi, el conquistador filipino, de Filipinas, perdón, el español vasco, trató de convencer y abrir paso a la idea de que China era posible ser conquistada desde Filipinas, que era el paso definitivo. Él ya era una edad avanzada, pero quería hacerlo él. Hizo varias cartas y bueno, él falleció poco después y en torno a 1572 se comenzó a trabajar lo que se llamó la empresa china, principalmente por los gobernadores de Filipinas y sobre todo por los virreyes de Nueva España. Entre otras cosas, Nueva España, actual México, Centroamérica y la mitad de Estados Unidos actuales. Bien, ¿qué era lo importante en este caso? ¿Por qué podía ser una posibilidad real? Se veía la conquista de China. Veamos cómo, después de 1580, Felipe II ha absorbido también el imperio colonial portugués, los territorios de Portugal, que sí se pueden considerar casi colonias, eran más bien militares y de explotación, no eran exactamente virreinatos, como el caso de la monarquía hispánica. Esto se debió a que en 1579 el rey Sebastián, pariente de Felipe II, hizo la temeridad de atacar, de querer hacer una cruzada personal. Tal vez quería recoger el testigo del gran personaje de la época, que era don Juan de Austria, Alejandro Magno de la Edad Moderna, como lo llamaban, casi más bien para darle envidia a su hermano Felipe II, que había precisamente fallecido en 1578. El rey Sebastián, muy joven, adolescente, quiso hacer una cruzada a él para ganar gran fama y gloria y se encontró con la muerte en la batalla de Alcazarquivir, en el norte de África, en una de las batallas más extrañas de la historia, la batalla de Alcazarquivir, a 3 bandas, muy raro, porque entre otras cosas casi todo el mundo suele morir en una batalla a tres bandas. De hecho, los 3 monarcas perecieron en esa batalla, tanto el sultán de Marruecos como el berebero mauritano, no me acuerdo cuál era el tercero. En definitiva, Felipe II, que no había tratado de impedir que su pariente, no sé si era primo o sobrino, su primo creo que era rey Sebastián, hiciese esa temeridad. Pero se había hecho una política, como igual que se había pensado una política, se pensó y se diseñó una política de unión de Castilla y Aragón, desde el compromiso de Caspe, gracias por cierto, entre otros, principalmente a San Vicente Ferrer,
se había hecho un juego de alianzas, parentescos entre la Casa Habsburgo y la Casa de Austria española y la Casa de Avís, y de hecho Felipe II estaba casada con Isabel, estuvo casado con Isabel de Portugal, y finalmente se dio la circunstancia de que murió sin descendencia por ser demasiado joven, y lo que se veía un diseño a largo plazo se vio de forma inmediata, la unificación final. Esto dio como resultado por fin el punto más álgido de lo que es la gran empresa, ese eufemismo que trataba de ocultar lo que la palabra imperio, más que nada por respeto a sus parientes, los Habsburgo del Sacro Imperio, aunque el Sacro Imperio romano en ese momento obviamente era un instrumento de la monarquía hispánica, de la monarquía universal. Ya no estaba unificado como en tiempos de su padre, de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico, pero prácticamente era como si lo estuviera. Es decir, el Sacro Imperio Germánico, romano-germánico, actuaba como un instrumento evidentemente de la monarquía universal hispana. Eran como dos caras de la misma moneda, obviamente controlada por la potestas, el poder real del oro y los ejércitos invencibles de los tercios de España. Así pues, en ese momento, tras absorber, estábamos hablando de las costas de África, lo que existía en ese momento de Brasil, por supuesto la India, las costas de la India, en su control prácticamente económico del imperio mogol de la India, que estaba encantadísimo con la moneda española que le hizo al emperador mogol tal vez estar más o menos dependiente directamente del poder superior o global de Felipe II, pero se convirtió en el hombre posiblemente más rico que jamás haya existido en la humanidad, con ese oro, con esa plata española, con ese real de A8, con ese escudo de plata. Es como él o su hijo, no recuerdo exactamente, fue quien construyeron con esa plata la décima parte de todo el comercio que existía, el Taj Mahal, por ejemplo. Así que tenemos un Felipe II que controla todo, prácticamente todo el continente americano conocido, que tiene un control político sobre prácticamente toda Europa. Francia ya ha sido completamente derrotada después de San Quintín y ocupada militarmente, la mitad occidental, perdón, la mitad oriental, Franco Condado, Borgoña, etcétera, y hasta París tiene guarnición española, así que se ha quedado sin potencia. Es verdad que Inglaterra pues es una pequeña mosca que molesta por su piratería. Él había sido rey de Inglaterra, consorte de María Tudor, Bloody Mary, pero con Isabel, que había vuelto a ser anglicana, pues tenía, al llegar al reino de Inglaterra, lo había convertido, pues bueno, en una base pirata contra los españoles, pero tampoco tenía excesivo efecto en ese momento. El rey Jacobo de la Casa Estuardo en Escocia mantenía bastante a raya las posibilidades de hacer daño de Inglaterra. Asimismo, ya había comenzado el sistema de flotas de Indias, que fue exitosísimo en 240 años, 240 flotas, prácticamente fue invencible. Apenas en 240 años tuvo 4 o 5 asaltos generales, con lo cual pues solo podían piratear en donde pues podían estar solos reuniéndose los barcos, es decir, el Mar Caribe. Por eso aparecieron los piratas del Mar Caribe. Pero eso no le daba gran poder. Realmente, incluso en los telares y tapices que vemos en el Escorial, en algunos ni siquiera está Inglaterra. Por otra parte, en el centro de Europa, aparte del dominio español directo sobre prácticamente toda Italia, en el centro el Sacro Imperio Romano pues actuaba de instrumento de la monarquía hispánica. Y de hecho coincide también con el gran poder de la mancomunidad polaco-lituana católica, que actuó pues como
elemento prácticamente estable, tapón y hasta casi dominador de la entonces Rusia, que llegó a ser invadida hasta Moscú. En definitiva, a través de todos los entramados y lazos que había conseguido Felipe II, prácticamente tenía el planeta en sus manos. En Asia-Pacífico, la conquista de Filipinas le dio una base prácticamente completa para controlar todo el Pacífico y la costa china. En Japón se había logrado introducir el cristianismo y tenían una masa crítica de más de 100.000 cristianos, con algunos daimios que ofrecían miles de samuráis cristianos. En definitiva, Felipe II estaba en el punto más grande que ha habido un soberano en toda la historia. Solo se le ha acercado tal vez, y por poco tiempo, lo que fue la presidencia imperial de Nixon, y por poco tiempo, hasta que lo tiraron abajo. En ese contexto es como se decide, o mejor dicho, sí, se decide el comienzo de una comisión, de una junta, en algunos textos se llaman concilio, de Manila en 1583, para realmente ya hacer oficial el comienzo y estudio y decisión de la empresa china. Realmente China era el único sujeto político de gran tamaño que quedaba por establecer si valía la pena conquistarlo o lograr una relación de dependencia comercial, pues como tenían a la India, el imperio mogol, que controlaba ese gigantesco cruce de caminos entre el subcontinente indio, China, la ruta de la seda y Oriente Persa y Oriente Medio. Valía la pena la conquista de China. Se presumía que era muy posible. ¿Y por qué era muy posible? Porque militarmente se demostró que había una superioridad aplastante. Ya Legazpi utilizó la técnica de Hernán Cortés, llegó a Filipinas, logró hacer aliados contra un gran enemigo, en este caso los musulmanes alrededor de lo que luego sería Manila, y expulsando a los musulmanes logró una unidad y la creación de un territorio bajo la soberanía de Felipe II, con pocas fuerzas, como se demostró en la batalla de Manila de 1575, en la que piratas precisamente chinos trataron de reconquistar esa zona con terribles bajas. Pero además hubo un momento bastante importante y muy esclarecedor, si me permite la expresión, fue la batalla de Cagayán, en la que Juan Pablo Carrión, un capitán español con experiencia en los tercios en Europa, realmente hizo algo increíble. Apenas medio centenar, 40-50 tercios, infantes de tercio español, a modo de tercio, obviamente no venían de Europa, de los tercios originales, pero sí que habían 4 o 5 de ellos y estaban entrenados el resto con equipamiento y formas y técnicas de los tercios de España. Sí, la mayoría de ellos, más de la mitad de ellos, eran novohispanos de origen tlaxcalteca, incluso algunos incas. Obviamente no como ponen algunos gráficos hoy en día para exacerbar el nacionalismo indigenista, no iban con taparrabos y hachas de piedra, más bien iban con armas modernas de esa época y uniforme, evidentemente, y entrenamiento. Eran novohispanos, aunque su etnia fuese tlaxcalteca. Y ese medio centenar de infantes de tercio hizo algo prodigioso. Enfrentó y derrotó a los legendarios samuráis que se consideraban invencibles. Los samuráis, en este caso ronins, estos samuráis que quedaban sin señor, podían ser sicarios, podían ser mercenarios o acabar de piratas. Este fue el caso. Estos ronin atacaban Filipinas, la isla de Luzón, y normalmente pues exigían oro para abandonar y no molestar. Capitán Carrión se enfrentó a ellos después de una pequeña batalla naval
desembarcó y apenas 50, medio centenar de soldados españoles en tercios, en formación de tercios con sus picas y arcabuces perfectamente formados, hizo que se estrellaran contra ellos casi 1000 samuráis. Esos 1000 samuráis prácticamente perecieron 700, 800, casi la totalidad. Nunca habían visto semejante diferencia militar. Fue abrumador. Era el pirata Taifu, quedó absolutamente Taifusa, concretamente. No se conoce, incluso algunas fuentes hablan de que murió en la misma batalla. Y dio una legendaria visión, una legendaria percepción de los japoneses, que unos los llamaban los Woukou, los peces lagarto a los españoles, nos explicaban semejante capacidad guerrera. Y estamos hablando de los samuráis. La comparación, la regla de 3, aunque Sánchez lo haya eliminado de los libros de texto, la regla de 3 es obvia. Si los samuráis japoneses, que no se desconocía jamás una derrota frente a los chinos, habían sido tan abrumadoramente derrotados en circunstancias adversas, pues, ¿qué podían hacer los chinos? Poca cosa. Si es verdad, se habían trabado informes, se habían gestionado varios viajes y sabían que el emperador chino podía llegar a movilizar a varios millones incluso, pero obviamente de una serían cientos de miles. Y una fuerza importante, con miles de samuráis dirigidos por 500 en un principio, 600, tal vez llegar a 5.000, 6.000, que ya se llegaron a reclutar infantes de tercios españoles de Nueva España, incluso algunos del Perú, hubiera arrasado, se tenía prácticamente por seguro. De esta forma empezó a cuajar la idea de la empresa china. Además, estamos hablando que habían demostrado los tercios en la batalla de Glenboix, una auténtica batalla que aniquiló a los ejércitos de los Estados Generales por el mítico Don Juan de Austria, con apenas unas decenas de muertos españoles. Es decir, en un contexto de una superioridad o en un contexto a favor, en un planteamiento táctico estratégico, prácticamente eran invencibles. Si lo eran con circunstancias adversas de minoría, pues en esas circunstancias se presumía una victoria arrolladora, además buscando provincias que fácilmente los convirtieran en aliados contra el imperio. La estrategia absolutamente exitosa de Hernán Cortés contra el imperio azteca, de Legazpi en Filipinas. Así pues, comenzó los debates en la Junta ya oficial en 1583 y durante varios años se desarrollaron. Fue algo muy serio, bastante serio de lo que vemos o debería ser la actualidad, las actuales instituciones internacionales. Se dio en Manila, comenzaron en abril-junio de 1583. Los debates más importantes los realizaron el procurador jesuita Alfonso Sánchez, muy proclive, y el dominico Juan Volante, más bien al contrario. Tuvo un gran acierto Juan Volante, porque no trató de poner trabas, sino muy inteligentemente el gran argumento era: no, sí, el problema es que seguramente ganamos. El problema es que nos encontraríamos con tener que abordar, controlar el gigantesco imperio chino, territorialmente compacto, enorme, extenso y con una gigantesca población, una población que en los términos demográficos de entonces prácticamente, de hecho se comentaba, se reproducían como conejos, es decir, la demografía era incluso proporcionalmente muy superior a la que había, por ejemplo, en la India,
que al tener más contacto, más flujos de comercio y población, estaba más equilibrada con las regiones y territorios alrededor. Realmente era una auténtica bolsa gigantesca, las grandes llanuras chinas del Yangtze, etcétera, y el Mekong, y habían millones y millones de pobladores chinos, muy superior a la demografía conocida. Era cómo controlar a partir de eso y cómo evangelizarlo. Si no valía la pena continuar el desarrollo y evangelización y civilización del continente americano, que bueno, estábamos en 1583-84, no a finales del 17, es decir, todavía se estaba haciendo una gran labor de creación y construcción de ciudades, universidades, catedrales, etcétera. Así pues, las conclusiones llegaron en 1588 y fueron expuestas a Felipe II. Si bien el contexto de 1583 era genial, perfecto, acababa de ser completamente derrotado el Imperio turco en la batalla de Lepanto, que le dio unas posibilidades geopolíticas necesariamente defensivas y que hizo que el Mediterráneo estuviera bajo control de la monarquía universal hispana. Era el gran enemigo turco, como ya he explicado, Francia estaba completamente tomada y derrotada y el imperio turco había quedado por lo menos anulado en su capacidad ofensiva. En ese contexto, y con una Inglaterra, pues bueno, que molestaba, pero realmente no había capacidad entre Escocia y las grandes flotas de Indias de hacer un daño importante, era a favor. Pero en 1588, cuando se presentan las conclusiones favorables, aunque con los datos y los elementos que muy inteligentemente expuso Juan Volante, Felipe II, el prudente, recordemos cómo era llamado, ante el desastre de la Armada Invencible, que en realidad fue mucho menos importante de lo que nos tratan de hacer ver, porque precisamente al año siguiente la contraarmada de Francis Drake fue un desastre mucho mayor para Inglaterra, perdiendo al mismo Francis Drake y no teniendo demasiadas consecuencias, pero empezó a complicarse también la política, la rebelión en Francia, las rebeliones de religión que concluirían años más tarde con el advenimiento de la Casa Borbón, etc. Así que en aquel contexto que le molestaba a Felipe II, no tenía un control como él quería, renunció definitivamente a esa opción que hubiese dado a España, a la monarquía universal hispana, realmente un control casi completo planetario. De hecho, no olvidemos que, por ejemplo, Domínguez Ortiz, en las mediciones de lo que él llama el auténtico tamaño del poder del Imperio Español como sujeto político de la monarquía universal hispana, equivaldría realmente a que los Estados Unidos de los Apolo, de la tecnología Apolo, 11, 12, 13, 9, 10, etcétera, para ir a la Luna, hubiese tenido con esa tecnología en los años 60 y 70 que mantener un imperio en la Luna, porque fuera productivo, se hubiese encontrado fácilmente minerales o cualquier otro bien. La dificultad hubiera sido extrema, pero hubiera tenido que hacerse si era rentable, ¿cierto? Y con esa tecnología, imagínense. Pues bueno, esa era el tamaño y la dimensión real de lo que llegó a ser. Así que finalmente se decidió no hacerlo, ¿no? Y bien, esto da una idea de hasta qué punto se tomaba en serio las decisiones y la estrategia a nivel mundial. Es la primera vez que a nivel mundial planetario se hacía, o una de las primeras veces, siempre dentro de la monarquía universal. Podríamos hablar de la controversia de Valladolid como una de las mayores decisiones que en otro programa trataremos a nivel geopolítico, interesante, la legalidad o no de la conquista o la ocupación
de América. Y bueno, pueden encontrar esto, por supuesto, en los autores que siempre decimos, Domínguez Ortiz, también Henry Kamen, como he citado, y H. Eliot. Y bueno, en este caso concreto sobre China, las conferencias y trabajo de Hugh Thomas y un doctorado, una tesis doctoral muy interesante de la Pompeu Fabra, de 1998, del doctor Manel Oye Rodríguez. Espero que les haya gustado. Ahora tenemos la píldora geopolítica. La píldora de esta semana, muy reveladora. Muy reveladora. Y no lo he escuchado a nadie en estos momentos, desde luego en los grandes medios. Es la percepción, los indicios que nos llevan a tener cada vez más la certeza que el paradigma de inflación, el ritmo económico impuesto hasta ahora más o menos funcionaba, aunque empezó a correrse desde la pandemia, desde el 2020, de una inflación como máximo del 2%, va a pasar a un margen del 3% flexible hacia arriba. ¿Por qué digo esto y qué tiene de decisivo, trascendente esto? Pues porque esta semana se ha anunciado que ha logrado Estados Unidos bajar al 2.9 de momento, casi un poco por debajo de 3, pero al mismo tiempo la Reserva Federal ya está anunciando que va a haber importantes bajadas de tipos de interés. El objetivo es pasar del 5,5 actual a más o menos el 4,5, y por lo menos de aquí a final de año podría bajar seguramente, cada vez hay más de medio punto. Con los elementos tanto del PMI, es decir, de los pedidos, digamos, los encargos, los proveedores y datos de desempleo, etcétera, con los datos económicos cada vez más negativos, aunque de una forma gradual en Estados Unidos, estamos hablando que el abrir el grifo de la fábrica de dólares con bajando medio punto los tipos de interés, o 25 puntos básicos, o 50 incluso, seguramente entre 50 y 75 de aquí a fin de año, estamos viendo cómo, al mismo tiempo que Europa está planteándose ya seriamente bajar aún más de los tipos de interés hasta el 3,5, 3,75, con los problemas económicos que hay en Europa, es tener la percepción que va a caer sobre nosotros, bueno, sobre Occidente en general, la necesaria aceleración económica que implica que los precios ya no se duplicarán cada 25, no, cada 30 y algo años, se duplicarán cada 10, 15 años. Es decir, cuando tienes, en vez de un rígido máximo de 2 a un flexible 3 o alrededor de 3, significa, aplicando la regla del coeficiente 72 de interés compuesto, ya sea positivo o negativo, que suele aplicarse en las hipotecas modo francés, por ejemplo, progresivas, o por supuesto en el cálculo de proyecciones de las tasas de tipos de interés variable. Estamos hablando de en un torno a un 3%, pues, o algo por arriba, entre 3 y 4, 3,5, de más o menos que se dupliquen los precios, el nivel de vida, el encarecimiento de vida cada más de 30 años, entre 30 y 40 años. Perdón, eso es en torno al 2 o 2 menos. Con el 3 y pico por encima significaría que se duplicaría. Esto ocurriría pues por debajo de 20 años, 10, 15 años incluso. ¿Estamos preparados en Occidente para afrontar
esa velocidad de crecimiento del nivel de carestía y encarecimiento de vida. Eso significa que o se cambia la estructura política, se cambian el estado de bienestar, el welfare state y sobre todo las estructuras políticas detrás, socialdemócratas, como la partitocracia, la estructura política de democracias formales que hagan que la potestad realmente esté en la sociedad civil, y la sociedad civil por encima de los estados y sea flexible, o se logra eso, o me parece, mis queridos amigos, que tenéis que afrontar cómo vais a duplicar vuestros ingresos en los próximos 4 o 5 años y a la década siguiente duplicarlos otra vez. Porque si no, tendréis que afrontar, como le pasa a gran parte de los países en subdesarrollo, en vías de desarrollo, como pasa en Hispanoamérica, que la gran masa social, en vez de vivir bien, más o menos, entre 1.000 y 2.000 euros al mes, hasta ahora, la gran mayoría, clase media, con una más o menos sanidad pública y unas prestaciones públicas más o menos decentes, acomodaticias, se enfrentarán a la pobreza real, cada vez aún a más precarios servicios públicos, por culpa de un endeudamiento absolutamente inasumible en los próximos años, una moneda cada vez más destructora del ahorro y de la riqueza privada, y por tanto tener que asumir que ya se tendría que duplicar, cascarle al magín para ver cómo puedes duplicar tu capacidad, tu creatividad de creación de riqueza en los próximos 4 o 5 años, y hacerlo eso cada 10 o 15 años para poder afrontar la velocidad. Ese es el cambio de paradigma. Es tremendo, y no somos conscientes ni nos hacen conscientes de ello, porque saben que tendrían que plantearse por qué seguimos con este sistema, un sistema que por sí mismo se está cayendo. Así que ahí os lo dejo. Se está viendo el cambio de un paradigma de inflación, aceptando ya en torno al 3% para tener que bajar tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, lo que implica aceptar que tu poder de ahorro y de creación de riqueza se destruye, como en los países menos desarrollados. O duplicas tus ingresos, amigo, o habrá que pensar en moverte para de verdad acabar con las partitocracias. Así que, queridas criaturas analíticas, nos vemos el próximo día.